Nuevamente, buenos días a todos, Iglesia Preciosa del Señor, Dios me los bendiga. Les recuerdo que estamos hoy en día de ayuno congregacional, hay algunos hermanos que ya dispusieron de las 8 de la mañana para estar aquí orando por... Hay que orar, hermanos, tenemos muchísimas cosas por las cuales orar y cada ayuno lo hacemos con un propósito. El propósito del ayuno del día de hoy estamos en oración y en ayuno pidiéndole a Dios que nos dé su dirección y que nos dé su guía para absolutamente todas las cosas que hacemos y que vivimos. Creo que es un tiempo en donde verdaderamente, sobre todo, el pueblo de Dios tiene que buscar dirección de Él, del que no falla, del que tiene la completa sabiduría de todas las cosas. Que hallemos entendimiento y sabiduría en Dios absolutamente para todo. Y sin hacer campaña absolutamente de nada, la iglesia, en vez de estar dividida y polarizada en izquierda y derecha, la iglesia debe estar orando por todos. Y sea quien sea que quede en el gobierno, la palabra nos ordena una cosa a todos los creyentes: que a todas esas personas que Dios coloca en puestos de eminencia y en puestos importantes como la presidencia de un país, el pueblo debe orar por aquellas personas que quedan en ese lugar. Sea el que esté allí, porque será la voluntad de Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad y es orar. Y sin más, irme más allá de otros comentarios, cada uno debe en oración pedir sabiduría para decidir. Debe estar alineado con la Biblia. Sabemos que un creyente, que un hombre cristiano, llámese un pastor o un hombre de Dios o una mujer de Dios, llegue a ser presidente de un país, creo que estamos muy lejos de que eso sea una realidad. Y mirando las opciones que tenemos, sabiendo que no ponemos la mirada en ningún hombre, porque ahorita, mire, tristemente se han dividido familias que ya pelearon por política, se han dividido iglesias que ya hermanos de la misma congregación han peleado por política. No nos olvidemos que nuestros ojos y nuestra mirada está en quien ya nos salvó, en nuestro Mesías, en nuestro libertador, en el Señor. Y la iglesia en sabiduría lo que tienes que pedir es el discernimiento de Dios, que la palabra hasta nos puede guiar para tomar esa clase de decisiones. Hoy estamos ayunando precisamente por eso. Señor, entregamos este ayuno y hemos venido a orar y a clamar, como enseñamos en el primer culto, basados en el libro de Nehemías. Un hombre que vio que la ciudad, que Israel había sido destruida, las murallas y las puertas derribadas, incendiadas, y que el pueblo estaba triste, en afrenta, sufriendo. Y este hombre, viendo eso, se sentó, se entristeció, lloró y ayunó. Y en el versículo 5 y 6 de Nehemías capítulo 1 dice: y Nehemías así oró y le dijo a Dios: perdona a todo el pueblo de Israel, incluso a todos aquellos que han pecado. Y hoy Colombia, yo veo a Colombia más que otros tiempos, súper dividida. Y la maldad al 100. Y la iglesia dormida, peleando por otras cosas. Y que usted de acá y que usted de allá, entonces no me hablo con usted, lo elimino, lo bloqueo. Cuando la iglesia tiene que tener ese corazón, obviamente, el corazón de un hombre y una mujer de Dios, pero viendo esta mañana el estudio de Nehemías, Nehemías fue un hombre con un corazón supremamente sensible al dolor de los demás. Romanos, el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 15, creo que fue esa la cita que leímos esta mañana, dice: y yo me alegro con los que se alegran, pero también yo lloro con los que lloran. La iglesia debe tener ese corazón sensible de ver que independientemente de quién gane, toda Colombia está sufriendo. Toda Colombia es un pueblo que sufre.
y que son multitudes que están lejos de Dios. Y cuando Dios, el Señor Jesús mismo, vio ese dolor y esa necesidad de las multitudes, dice, y el Señor veía las multitudes y se compadecía de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y así estamos. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios? Buscar su rostro, alejarse de los malos caminos, arrepentirse y orar al Señor. Amén. Que el Señor tome control de todo. Amén. Bueno, mis hermanos, retomando ya el tema que vamos a concluir, si Dios lo permite el día de hoy, son las responsabilidades bíblicas de la iglesia. Amén. ¿Hoy vino la iglesia a congregarse? Amén. Acá está la iglesia. Entonces, mis hermanos, voy a hacer un pequeño resumen de lo que ya alcanzamos a ver y basados en Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16, necesito que vayamos a esa cita. Antes de empezar, primero lo que dice la Biblia. Efesios capítulo número 4, versículo 15 y 16. Vamos a ver qué dice aquí la palabra. Dice así: de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Les leí el 16, ¿verdad? Me salté el 15, perdóneme. Dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. O sea, que todos los que estamos aquí, ¿a quién seguimos? A Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, todos nosotros, los seguidores de Jesús, dice aquí, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Quiere decir que el Señor lo que está buscando y espera de todos sus hijos es que tengamos un crecimiento. Mire a Carol, que precisamente se acaba de poner de pie, la iba a poner de ejemplo, y si ve a su bebecito hermoso en brazos. Pero lo natural y lo normal que uno espera como papá es que ese bebé comience a crecer. Y ya que ha crecido el de Carol, ya está cachetón, está comiendo juicioso, está creciendo. Y cuando menos te des cuenta, Carol, ya lo vamos a ver aquí corriendo por la iglesia, empujando las sillas. Ahorita lo estás cargando y cierto que eso nos pasa a los papás. Uno dice, ¿en qué momento se creció? Pero ¿en qué momento se creció? Miren esa Juliana, yo toda una señorita. Y Sandra, ¿y a qué momento se le creció Melanie? Miren eso. ¿Qué hace la que la tenía en los brazos? Y uno lo que espera de los hijos es que crezcan. Pero que crezcan no solamente en edad y en estatura, sino que crezcan en todas las áreas de su vida, que crezcan como personas, que crezcan sobre todo espiritualmente, que crezcan en valores, en principios, y sobre todo nosotros que somos creyentes, que nuestros hijos crezcan en el temor y en el amor de Dios. Dios busca que su iglesia también tenga un crecimiento. Si el bebé de Carol pasaran 10 años y lo sigue teniendo cargado, dándole pecho, ¿eso es normal? Hay un síndrome, yo no sé si me equivoco, perdónenme las personas que tienen esta condición de enanismo. Tiene otro nombre médico, no sé cómo se llamará, pero uno lo conoce como enanismo, ¿cierto? Y es una condición que hace pues que esa persona quede pequeñita, ¿cierto? No es lo normal, ¿verdad? Lo normal es que todos crezcamos. Eso es algo, una condición especial de ciertas personas que han nacido así. Pero lo normal es que las personas que crezcan. A muchos nos dijeron mentiras cuando éramos pequeñitos, sobre todo a personas como ellas. ¿Sí o no que su mamá le dijo, tómese la sopa y verá que crece? Y usted se tomó la sopa juiciosa y se dio cuenta. Era mentira. Pero aunque no crecieron mucho en edad, han crecido en el Señor, que es lo importante. Cuando llegó a la cocina Jamie y dijeron, gloria a Dios, la más alta de la cocina.
Pero yendo a lo que estamos leyendo, mi hermano y mis hermanas, Dios quiere que nosotros tengamos un crecimiento. Y para ese crecimiento el Señor dejó a ciertas personas o estableció ciertas personas. Y en el inicio de la iglesia el Señor puso a unos como apóstoles, que ya sabemos quiénes fueron los apóstoles. Y tuvimos ya en la Biblia todos los que fueron los profetas que hablaron de Cristo. Y lo colocó ahí para el origen de lo que es la iglesia y las bases y el principio de la iglesia. Y ha colocado a otros como pastores, a otros como evangelistas y a otros como maestros. ¿Y para qué colocó a estas personas con estas posiciones y con estas funciones? Para que la iglesia tenga un crecimiento, para que ese pastor guíe la iglesia. Y yo ya dediqué 2 domingos hablando sobre las funciones de un pastor. Y que como el pastor pastorea las ovejas, de alguna manera las ovejas que aman a su pastor y valoran el trabajo de su pastor, pueden pastorear y pueden cuidar también a su pastor. Amén. ¿Cuántas ovejas aquí cuidan a su pastor? ¿Bien? Nosotros con mi esposa nos sentimos muy cuidados por Dios y muy cuidados por el rebaño que tenemos. Y doy gracias a Dios por sus vidas. Pero también estamos buscando el crecimiento espiritual de todos. Primer punto que vimos, solamente le voy a recordar. La iglesia es responsable de vivir en obediencia y en santidad delante de Dios. Pregunta, ¿Dios espera que solamente los pastores vivamos en santidad y en obediencia? Y que como usted no está aquí en el altar con una función donde todos lo vean, ¿usted no debe vivir en santidad y en obediencia? No. La iglesia, toda la iglesia, amén, la iglesia debe vivir responsablemente en vidas santas y en obediencia al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga amén porque usted y yo somos iglesia y esta es nuestra responsabilidad. Segundo, que ya lo vimos, la iglesia es responsable de perseverar en la doctrina, en la enseñanza bíblica y en la comunión. Amén. Tercero, la iglesia es responsable de someterse y apoyar espiritualmente a los pastores y a sus líderes, que ya también lo vimos. Y cuarto, creo que quedamos allí, la iglesia es responsable de sostener la obra de Dios, incluyendo a sus ministros, y quedamos ahí, ¿verdad? Entonces vamos a leer 1 Corintios, capítulo número 9, versículo 13 y 14. Primera de Corintios, capítulo número 9, versículo 13 y 14, dice así. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor. ¿Quién ordenó? ¿Quién ordenó, iglesia? El Señor. ¿Qué fue lo que ordenó el Señor? Lea conmigo. A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y acompáñeme a Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas 6. Así dice la palabra del Señor. El que es enseñado en la palabra de Dios, ¿a cuántos le están enseñando aquí la palabra de Dios? Todos están siendo enseñados, ¿verdad? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, de alguna manera, retribuya, ore, bendiga a la persona que estime a la persona que le está instruyendo en la palabra del Señor. Pablo, el apóstol Pablo, hablando de él no pidió ofrendas constantemente a la iglesia y estaba diciendo a la iglesia cuáles eran sus necesidades. Pero una iglesia en particular, la iglesia de Tesalónica, sin necesidad de que Pablo le estuviera diciendo las necesidades que tenía, fue una iglesia que sostuvo
con ofrendas, y era una iglesia muy humilde y muy pequeña, pero no por eso se limitó a bendecir a aquella persona que los estaba instruyendo. Pablo no pidió ofrendas, pero la iglesia madura, porque esto lo hacen cristianos ya maduros. El cristiano maduro, el cristiano que ya sabe cuáles son sus responsabilidades, sabe que no por obligación, porque aquí no obligamos a nadie a dar su ofrenda, y es más, es la primera vez, la hermana Blanca, la hermana Sandra, me podrán corregir, Michelle, Heidi, en 3 años y medio que llevo acá, ¿cuántas veces he hablado de diezmo y ofrenda? Esta es la primera vez que en 3 años y medio yo toco este tema. Nunca he dedicado un sermón para hablar de ofrendas de diezmo y que la gente, ay, como, oiga, como que sí, como que toca dar, y no, porque la función o mi intención y mi propósito y mi llamado como pastor es enseñar de Cristo y del Evangelio, y de que la gente llegue al arrepentimiento y conozca el Evangelio y que cambie sus vidas por medio de la palabra del Señor. Pero ya vemos que hay una iglesia que ha crecido y que es una iglesia madura. Así como cuando usted le crecen sus hijos y sus hijos ya tienen que entender cuáles son las responsabilidades que hay en una casa. Y les enseñas a que la responsabilidad de tener una casa limpia es una responsabilidad de todos, y desde pequeños les empezamos a enseñar. Tienes la responsabilidad de tender tu cama, de tener limpio tu cuarto, de bañarte todos los días. Y cuando ya están más grandes, entonces tú les pones otras responsabilidades, ya pueden cocinar. Entonces tu responsabilidad es ayudar a hacer el almuerzo, a lavar la loza, a meter la ropa a la lavadora, a colgarla. Ah, pero ya están ya mucho más grandes y ahora, aunque no han salido de casa, pero ya trabajan. ¿Cuál sería su responsabilidad? Empezar a aportar económicamente con los gastos de la casa. Como están pequeños los de algunos de nosotros y todavía no ganan un sueldo, una manera de retribuir y de agradecer que tienen un techo y comida es que tienen que tener un trabajo en la casa y tienen que responder. Eso es madurez y responsabilidad. La iglesia madura también entiende que tiene una responsabilidad como iglesia de ayudar en el sostenimiento de la obra, de impulsar lo que se está haciendo en la obra y también de ayudar al sostenimiento del siervo de Dios. Yo doy gracias al Señor porque usted, Iglesia Acción Sucre, ha comprendido este principio. Y hoy en día sostenemos el alimento de 100 niños toda la semana, cada sábado, gracias a que todos ustedes han comprendido que hay más bendición en dar, y que usted da por amor, no porque nadie le obligue, sino porque usted sabe que la obra donde usted está haciendo una gran labor con los niños, y que a través del alimento que le damos a los pequeños, que incluso muchos de ellos vienen de la invasión, donde el almuerzo que tienen el sábado es el almuerzo que se les da acá, si no muchos de ellos tal vez no almuerzan ese día. Y usted ha visto esa necesidad y ese trabajo, y Dios ha colocado en su corazón dar, y usted trae actualmente, hoy en día, el comedor de la iglesia no se sostiene ni por diezmos, ni se sostiene por ofrendas de personas o iglesias de otros países, sino que la iglesia local, aquí la iglesia Sucre, es la que está soportando todo el mercado para más de 100 niños. Y eso lo hace una iglesia, ¿qué? Una iglesia madura, que sabe que tiene una responsabilidad, no con el pastor, sino con una responsabilidad con el dueño de esta obra, que es el Señor. Filipenses 4, del 14 al 20, me lo colocas de la PDT, Samuel, por favor. Libro de Filipenses, capítulo número 4, del 14 al 20. Filipenses 4, ahí está, es que no veo por el reflejo, pero creo que ahí está, es Dylan más bien, ¿no, Samuel? O los dos, están los dos. Filipenses 4 del 14 al 20. Usted tal vez lo tiene en la Reina Valera, si quiere puede leerlo ahí y sigue en la pantalla aquí en la PDT. De todos modos,
han hecho bien en ayudarme ahora que estoy pasando dificultades. Filipenses, ustedes muy bien saben que cuando comencé a anunciar el mensaje de Dios al salir a Macedonia, ustedes fueron la única iglesia que me ayudó con mis ingresos y gastos. Y cuando estuve en Tesalónica, ustedes me enviaron ayuda más de una vez. ¿Lo ayudaron una sola vez? Lo ayudaron más de una vez. En realidad, yo no pretendo que me den regalos, ¿ok? Pero si usted puede escribir esta fecha, el 28 de julio, y quiere darme un regalo de cumpleaños, yo no me pongo bravo. Pero yo no quiero que ustedes me den, ¿qué? Regalos, dice el apóstol Pablo acá, sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. Oiga, hay beneficios de Dios por ser generosos. La Biblia dice que el que ayuda al pobre es como si le estuviera ayudando a Dios. Amén. Por eso tenemos que tener un corazón sensible y ver la necesidad de otros. Amén. Sigue. Ya recibí todo lo que me mandaron. Tengo todo lo que necesito. Y hasta tengo de sobra, porque recibí la ayuda que me enviaron con Epafrodito. Sus ayudas son como ofrendas de delicioso perfume, sacrificios que agradan a Dios. Le pido a Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan conforme a las espléndidas riquezas que tiene en Jesucristo. A Dios Padre sea el honor por toda la eternidad, así sea. Amén. Entonces la iglesia madura que había en Filipo, los filipenses, comprendieron que el trabajo que estaba haciendo Pablo, pues merecía ser apoyado con ofrendas para los gastos del que estaba haciendo la obra del Señor. Y lo que notamos acá es que dar es una expresión de gratitud y obediencia y participación en la obra del Señor por amor y no por una imposición. Cada mes, la primera semana, usted trae el chocolate, el arroz, el frijol, la pasta, los garbanzos, la verdura, el papel higiénico, el cloros, el jabón, la leche, la carne de cerdo, la carne de res, la carne molida. Oiga, estos niños de la iglesia comen muy bien. Las pechuguitas del pollo, traen para hacer el arroz de leche, la gelatina, el maíz pira, las tortas que se le hacen a los jóvenes. Oiga, que en una iglesia donde hay comida hay unidad, porque donde hay comida hay unidad. Y qué bueno que aquí, vea, le doy las gracias a Dios. Esta es la primera semana del mes, los primeros días donde la gente empieza a traer con lo que se ha comprometido. Y ayer, el viernes que llegamos con mi esposa y abrimos la bodega y uno dice, la gente, hay muchos que todavía no han traído con lo que se han comprometido por amor a la obra, pero uno mira la bodega y todavía hay. Porque Dios demuestra su fidelidad de una manera tan hermosa que multiplica toda esa comida. Recuerde cuando el Señor vio en la montaña a muchos que tenían hambre, e incluso sus discípulos dicen, mandémoslos para sus casas. Y él dice, ¿cómo los vamos a mandar para sus casas? Démosles de comer. Y dice, pero ¿cómo les vamos a dar de comer si son muchos? ¿Qué hay por ahí? Y viene un niño, ¿no? Con unos pececitos y unos panes para una multitud. Y la Biblia dice que con eso poquito comieron como 5,000 personas. Con eso poquito. Y vea, eso que usted trae, el Señor lo multiplica. Vienen a veces 80 niños y muchos de ellos comen y dicen, ¿y se puede repetir? Y uno a veces le dice, venga, traiga el plato y coma otro poquito. A veces un niño llamado Skitar dice, ¿se puede repetir? O una niña Michelle dice, vea, que lo invito a que venga un sábado. Yo siempre les he invitado a que vengan, ¿verdad, hermano William? Les he dicho, vengan un sábado. Si están descansando, vengan al mediodía y vean con sus propios ojos en dónde termina lo que se ofrenda en este lugar. Vea a esos niños cómo reciben ese plato de comida. Siéntese con ellos a almorzar un ratico, hable, comparta con ellos, lléveles el almuercito. Y usted coma con ellos, se va a dar cuenta que
Unas lentejas, uno come lentejas en la casa. Pero mire, yo he comido lentejas en la casa, Nicolás. Pero cuando me las como acá, no es que Marcela cocine feo. Pero ¿no les ha pasado a ustedes, los que han comido acá? ¿No les ha pasado? Usted se come los garbanzos en la casa. Pero cuando se los come acá en la iglesia, uy, hermanos, es una delicia. Porque las hermanas de la cocina llegan a las 9 de la mañana. Y cuando llegan, saben, desde que salieron de su casa, ¿no, hermana Jamie? Hoy voy a la iglesia a cocinarle a los niños. Y ese es el trabajo para Dios. Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, todo ese trabajo, háganlo con excelencia y con amor como para Dios. Y yo creo que por eso es que esa comida queda tan deliciosa. Por eso es que el alimento se multiplica en este lugar, hermanos, y no falta la comida. En un tiempo dijimos, el comedor se cierra, no hay fondos, no hay presupuesto, no hay apoyantes. ¿Y qué dijo la iglesia madura? No, pastor, el comedor no se va a acabar. El comedor va a seguir porque los niños tienen que seguir comiendo, pastor. Y uno dice, gracias a Dios, porque la iglesia madura ha entendido que hay bendición en el dar. Y si usted se da cuenta, a Pablo no lo apoyaron de casualidad un mes y se olvidaron de él. Dice que lo apoyaron más de una vez. Y yo doy gracias a Dios. Alguien dijo esta mañana, mitad de año. Mitad de año ya. Llevamos 6 meses, hermana Sandra, hermana María, gracias, hermana Blanca, hermana Sandra, William, señora Ana, gracias, señora Teresa. Mire, a todos les doy gracias, porque en 6 meses no ha faltado la provisión. Y yo sé que usted no nos contará acá sus necesidades, pero tal vez a veces en su casa había necesidad. Pero aún con esa necesidad usted hizo el esfuerzo y dijo, voy a llevarlo de la iglesia. 6 meses. Y hasta aquí el Señor ha sido fiel. Porque nos hemos dado cuenta que somos bendecidos para bendecir. ¿Qué tal si le regalamos un aplauso al Señor por esa bendición? Amén. Segunda de Corintios 9:7. Segunda de Corintios 9:7. En la Reina Valera dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, tampoco por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno trae como Dios se lo ha colocado, ¿en dónde? Dios le habló a su corazón y le dijo, ayúdenme. Dé. Amén. Bendiga a alguien. No por obligación, ni por tristeza, ni como por algo, es que toca, sino por amor, porque Dios bendice al dador alegre. La ofrenda, como vemos en referencias bíblicas, era planificada, era regular y era proporcional. No era, escuche esto, ya le voy a explicar, era proporcional, eso es importante, proporcional. Si tú tienes ahí 700,000 pesos para pagar un arriendo, y yo te digo, entrégalos todos ya, así te quedes sin nada, ¿sería justo contigo si tienes que ir a pagar el arriendo? Y hay muchas iglesias en donde obligan a las personas que tiene que ser así, porque es por obligación. Y ya las personas ya no dan con amor, sino dan es con una carga, porque se los imponen. Entonces esa ayuda tiene que ser a la medida en donde Dios te ha bendecido y sabes que puedes dar. Tú sabes hasta dónde puedes dar y con qué te puedes comprometer. Eso yo no te lo puedo exigir ni obligar, sino es como Dios lo proponga en tu corazón. Es proporcional, no es emocional. El ofrendar y dar no es algo forzado, pero la iglesia madura entiende que el sostenimiento del ministerio requiere, o sea, para todo lo que la iglesia está haciendo, de ofrendar y traer mercado, y también los que económicamente están ofrendando, que yo quiero decirle
que los servicios públicos del edificio, que son más o menos 600.000 pesos al mes, 600.000 pesos, que tal vez diga alguien es mucho o es poquito, pero para un edificio que tiene luz, agua, gas, internet y que vienen 100 niños, pero los servicios públicos se pagan de tus ofrendas. Y soy claro con esto, gracias a Dios, todo este 2026 hemos pagado servicios públicos. ¿De dónde han salido para los servicios? De aquellas personas que ofrendan económicamente también para este lugar. Pero para hacer eso hay que ser ordenados, hay que ser fieles y hay que ser constantes. Porque hay que tener orden. Porque pues cuando llega el sueldo hay que tener un orden y saber administrar, ¿verdad? Yo recuerdo hace 2 años vino el pastor Javier a darnos una conferencia bíblica sobre administración en el hogar y con nuestras finanzas. Y creo que la mayoría nos rajamos con esa conferencia que nos dio el pastor. Porque uno tiene la costumbre de que ya llega la quincena y esos 2, 3 días, eso uno se da la vida de millonario. Y el creyente siempre dice una frase, eso no importa, Dios proveerá. Y entonces al otro día hamburguesas El Corral, al otro día ya pollo frisbee. Y después cuando uno, ay, no dejé para el servicio, no dejé para esto, no dejé para esto, pero Dios proveerá. Obviamente, que Dios provee. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser ordenados, tenemos que ser fieles y tenemos que ser constantes. Amén. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo número 16, versículo 1 al 3. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, bájale un poquito a la pista, porfa, está muy duro. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Mire cómo estaban acá de ordenados. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que ser ordenados y cada uno de nosotros tiene que tener una administración, así no seamos contadores profesionales, pero hay que ser buenos administradores de nuestras finanzas, porque a veces por eso es que nos vemos a veces en la olla sin un peso, porque no somos ordenados. Nos llega todo el sueldo, pero debemos tener un presupuesto. ¿Qué podemos gastar? ¿Cierto? ¿Cuáles son nuestros gastos? ¿Cuáles son nuestros ingresos? Dejar una parte para ahorrar, dejar una parte para emergencias, ¿verdad? Entonces miren lo que dice acá. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieren designado por carta, a estos enviaré, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuera propio, versículo 4, que yo también vaya, irán conmigo. La iglesia tenía un orden y Pablo no estaba presente allí para estarles diciendo, como yo no estoy diciendo a toda hora que usted ofrende porque no se lo tengo que decir, eso Dios lo pone en el corazón, pero estaban tan ordenados que ellos sabían el compromiso que tenían con la obra, con Dios, y cuando Pablo necesitaba, ya todo estaba recogido para la obra del Señor. ¿Ven? Ahora quiero que coloque entre comillas un título, no sin número, solo un título. Entre comillas, familias y hogares es un título. Familias y hogares que sostienen, y caminan junto a los siervos de Dios. Voy a volver despacio a repetirlo. Familias y hogares que sostienen y caminan junto a los siervos de Dios. Cierra comillas, y ahí al frente
coloca Aquila y Priscila. Aquila sin H y con Q de la de queso. Aquila y Priscila. Priscila con S y C. Priscila. Aquila con S y C después. Priscila. Aquila y Priscila. Aquila, el hombre, y Priscila, su esposa. Era un matrimonio, como lo acaba de usted escribir. Eran familias y hogares que sostenían y caminaban junto a los siervos del Señor. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 3. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 3. Vamos a ver lo importante de organizarse y de escuchar el llamado de Dios, y qué bonito es cuando uno como pareja pone su matrimonio, su hogar al servicio de Dios. Amén. Eso es muy bonito. Uno dice, ¿y por qué nos casamos? Porque estamos enamorados, para ser felices, para vivir juntos, para formar una familia, para tener hijos. Pero de pronto nunca tuvimos el pensamiento, ¿y por qué nos vamos a casar? Para que nuestro matrimonio le sirva a Dios. Para que nuestro matrimonio en las manos de Dios sirva para algo. Amén. Entonces, qué bonito con este ejemplo que vamos a ver, cómo podemos ser, levanten la mano los que son hogar aquí, que tienen esposo, esposa. Levanten la mano, ustedes son pareja, ¿no? Tenemos una pareja, ya tenemos otra. Allá tenemos otra parejita, vean. Y aquí están las dos que no están los esposos, pero son matrimonios también acá. Aquí tenemos a Jamie, que tiene también su esposo. Pero qué bonito cuando uno le dice a Dios, yo quiero que mi hogar sea de bendición para otros. Yo no solamente me estoy refiriendo a que bendigamos económicamente o tangiblemente a otros, sino qué bonito que mi hogar sea de bendición para otros hogares. Nuestro hogar puede ser de bendición para otros hogares siendo ejemplo. Nuestro hogar puede ser bendición para otros hogares cuando enseñamos y discipulamos a otros hogares más jóvenes. Y tal vez en el recorrido de los años que hemos tenido de matrimonio, podemos guiar a aquellos que están iniciando, incluso a aquellos que hasta ahora están solteros, y decirles, el matrimonio es esto y esto. El noviazgo es la antesala a un matrimonio. No se case con un perezoso. No se case con un hombre grosero. No se case con un hombre violento. No se case con un hombre que deshonra a sus papás. No se case con un hombre así, así, así. Y lo mismo para la mujer, para el hombre con la mujer. No se case con una mujer floja. No se case con una mujer irrespetuosa. Porque la idea es que nuestros hogares tengan el propósito de que le sirvamos a Dios. Y dice aquí, versículo 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, a un hombre natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fueron ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos, de Aquila y de Priscila, eran hacer tiendas, eran hacer carpas. Entonces vemos aquí que Pablo llega a este hogar, a este matrimonio, donde ellos se dedicaban a hacer tiendas, y esta pareja recibe a Pablo en su casa, lo acoge, lo hospeda y le hace partícipe también del trabajo a lo que ellos se dedicaban. Quiere decir que Pablo llega a este matrimonio, a este hogar, lo reciben, pero también le dicen, puedes colaborarnos en el trabajo a lo que nos dedicamos. Era un hogar de bendición. Este matrimonio abrió su vida, abrió y compartió su trabajo,
y su hogar a un siervo de Dios. Escucha este pensamiento. Dios usa hogares comprometidos, hogares que amen a Dios, para sostener la obra, para impulsar el evangelio. Aquila y Priscila, ahí dice que eran pastores, ahí dice que eran misioneros, ahí dice que eran líderes de renombre, tenían una posición alta en la iglesia. Aquila y Priscila eran dos creyentes, eran el matrimonio humilde de dos creyentes. Así que ellos, sin ser pastores principales de una iglesia, escuche esto, eran un matrimonio cristiano de dos siervos fieles, cuyo hogar y cuya vida se convirtieron en un instrumento clave para impulsar el evangelio y la misión que Dios mandó a través de Pablo a hacer. Yo no estoy al nivel de Pablo, pero hace 3 años Dios me colocó aquí y Él fue el que me llamó y me envió a este lugar. Pero gracias a Dios por los hogares y por las familias que Él ha colocado para que el trabajo que Dios me mandó a hacer pueda continuar. Llegamos aquí, estaban poquitos. Estaba Heidi con Oscar, estaba la hermana Blanca, la hermana María, la hermana Sandra, Carol. Son los que están acá prácticamente, ¿verdad? Y por ahí de pronto 2 o 3 que se me escapan que hoy no vinieron, pero ahí empezamos el trabajo hace 3 años. Y a través de ustedes, como familias, ¿qué hizo Dios, hermanas? A través de esas familias, Dios siguió respaldando el trabajo. Y se sumaron más. Y han llegado más familias, han llegado ustedes. Pero qué bueno que cada familia que llegue sea de bendición para impulsar la obra del Señor. Dígale al que está a su lado, tú y yo, en las manos de Dios, somos de bendición. Así que muchas gracias, porque ustedes son una bendición. Entonces, Aquila y Priscila eran los superlíderes de una iglesia, pero era un hogar de 2 creyentes que amaban a Dios y Dios a través de ellos impulsó el evangelio. ¿Cuántos quieren que eso suceda en su familia? Yo sé que va a ser así. Incluso oramos para que nuestros hijos sean de bendición y que Dios toque ese corazón y que ellos personalmente se encuentren con Jesús. No lleguen al evangelio porque sus papás les dijeron tienes que ser cristiano, sino que nuestros hijos tengan un encuentro real con Jesús y seamos hogares que amen a Dios, desde nosotros hasta nuestros hijos. Amén. Escuche, Pablo llega a Corinto, llega sin recursos, pero este hogar lo recibe en su casa, le comparte su trabajo, comparten su sustento, no solo le dieron alojamiento, sino que lo hicieron parte de su familia. Amén. Y creo que con muchos de ustedes a través de este tiempo nos hemos identificado también como familia, ¿verdad? Incluso en el tiempo que tenemos para saludarnos los unos a los otros, ¿no siente que cada domingo, que entre más tiempo pasa, usted al principio como que, buenos días, ¿cómo está? Pero entre más domingos van pasando y entre más nos reunimos, pues vamos siendo más como esa familia. Entonces ya con Nicolás y Daniela, con mi hermanita, ya uno como que, oiga, pues esos ya son de la casa, son miembros de esta iglesia, con William, con su esposa, con Sandra, con mis hermanas, con Richard, con Teresa. Somos pequeñitos, pero qué bonito que seamos una familia de bendición. Amén. Tenemos que ser hospedadores, hermanos. Hospedadores no solamente es que usted me hospede en su casa. Hospedador no solamente es que usted me reciba y me abra ya por ahí una camita para que duerma y me reciba. Hospedador también es de alguna manera bendecir, no solamente en tu casa, sino de alguna forma apoyar a la persona que está trabajando para la obra del Señor. ¿Amén? Hechos 18:18. Hechos 18:18.
¿Listo? ¿Ya lo tiene? Hechos 18, 18. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y emprendió un viaje. Dice aquí, navegó a Siria. Y en este viaje, mire lo que dice acá, y con él, con Pablo, Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Centrea, porque tenían hecho voto, hicieron un compromiso. Así que Pablo llega a la casa de esta parejita, Pablo emprende un viaje misionero y esta pareja, ¿qué hizo? Se fueron con él. Hermanos, queremos el 18 de julio celebrar el Día de la Familia en la iglesia, pero también queremos llevar a todos los niños del club bíblico, sumado a las familias de la iglesia, y pasar ese día en el parque un día diferente, un compartir donde hagamos una actividad, hagamos unas dinámicas allá y haya un tiempo de unidad en la iglesia. ¿Vamos? Quiero emprender ese viaje el 18 de julio. ¿Cuántos van con nosotros? ¿Esa risa quiere decir que sí? ¿Que lo está pensando? ¿Qué quiere decir esa sonrisa, hermanos? Y vamos a aprovechar, y si en el parque nos encontramos otras familias y otros niños, vamos a aprovechar ese día que queremos celebrar, el Día de la Familia de la Iglesia, para ir a evangelizar en el parque. Les vamos a organizar algo para que a todos los que nos encontremos los vamos a evangelizar. Y obviamente en el parque, cuando nos vean que tenemos juegos, que estamos haciendo actividad, posiblemente nos van a llegar más niños. ¿Y cuál es el propósito de esto? Que escuchen, miren lo que ya acabé de enseñar. Muchos de ustedes dirán, yo en este momento no soy líder, pero somos una familia de creyentes y queremos ir a hacer actividades donde estas familias de creyentes sean de bendición para otras personas y se impulse la obra y el evangelio pase fronteras. Salgamos de estas 4 paredes y llevemos el evangelio a donde se necesita. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquila y Priscila emprendieron este viaje con Pablo, se raparon la cabeza, tranquilo, no se tiene que cortar el pelo también. No. Pero sí decir, sí, pastor, ese sábado yo no tengo que trabajar, o como es, desde ya lo está anunciando, pastor, pues de pronto yo pido permiso ese día y vamos allá y compartimos como un día especial y aprovechamos para evangelizar otras familias y otros niños. Aquila y Priscila se fueron a apoyar a Pablo. ¿Me está comprendiendo lo que estaba haciendo esta pareja? Aquila y Priscila no tuvieron una relación momentánea con Pablo. Acompañaron a Pablo en sus viajes. Se movieron con Pablo a causa del evangelio y ajustaron su vida a lo que Dios tenía para ellos. Este último punto quiero explicarlo. Ellos como matrimonio ajustaron su matrimonio a lo que Dios tenía. Pero a veces hacemos lo contrario. Queremos que Dios se ajuste a nuestros horarios. ¿Es verdad? Queremos que Dios se ajuste a nuestros horarios y a lo que yo pueda. Él tiene que entenderlo. Cuando tenemos que alinearnos a los planes y propósitos y la voluntad del Señor. Y este hogar lo hizo. Se ajustó a los planes de Dios y caminó con el hombre de Dios. El sustento ministerial económico también era un acto de lealtad. Caminar juntos con nuestros líderes se requiere de compromiso y un compromiso a largo plazo. Que usted sea fiel a la obra donde Dios lo colocó, que usted sea leal con sus líderes, no momentáneo, sino que esa fidelidad y esa lealtad perduren. Vemos muchas veces que cuando buscamos amistad leal, es difícil de encontrar. Si yo te dijera, alza tu mano y cuenta con estos 5 dedos a tus 5 mejores amigos o personas cercanas más leales que tengas,
no sé si te alcancen los 5 para contar. De pronto no alcancen. O de pronto tengas y me digas, tengo uno a mi lado, pastor. Una persona que conmigo es leal y lo ha sido desde hace mucho tiempo. Y hasta ahora yo sé que si yo cuento con esa persona tenemos una amistad leal. ¿Es fácil o difícil de encontrar eso? Es difícil. Porque estamos acostumbrados que le llamamos amigos a cualquier persona. Incluso cuando están nuestros hijos pequeñitos y los mandamos para el colegio, uno le pregunta así, ¿y cuántos amiguitos hiciste hoy? Uy, ya tengo 5 amigos. Entonces nos familiarizamos de que amigos son todos los cercanos que llegan y todo. Pero cuando vamos a la Biblia uno se da cuenta que la amistad tiene un título que pesa y que no a cualquiera se le llama amigo. Tú vas a la Biblia y ves pasajes como la amistad entre David y Jonatán. ¡Qué amistad! Se hicieron amigos y fueron leales. Incluso los que han leído la Biblia saben que muere Jonatán y muere Saúl, y en ese tiempo la costumbre era que cuando derrotaban un imperio o un reinado, tenían que matar a todos. En ese momento en que todos iban a ser asesinados, la criada sale corriendo con el hijito de Jonatán. Sale corriendo con un niño llamado Mefiboset, que era un bebé. Y en la huida se le cae el niño. Y como nadie la vio, dijo, eso no pasó nada. Pero el niño, por el golpe, quedó lisiado de los pies. Y muchos años después, David pregunta y dice, ¿será que habrá algún descendiente de mi amigo? Porque ellos hicieron promesa de que se iban a cuidar. Y hay un personaje ahí que no se me olvida porque se parece el nombre de la película del Rey León. ¿Se acuerda quién era Simba? ¿Quién era Simba? León, ¿no? Pero este no era Simba, este era Siba. Pero no se me olvida porque lo relaciono con Simba. Entonces David manda a Siba, uno de sus criados, y le dice, busca, pregunta, averigua si mi amigo Jonatán dejó descendencia, si queda alguien vivo o definitivamente nadie. Y él buscando y buscando, encuentra que el bebé Mefiboset había quedado vivo. Es una historia muy bonita porque él lo llama, entra al palacio ya de David siendo un rey y lo sienta a la mesa a comer con él. Y dice, y todo lo que era de su padre, entréguenselo a él, por la fidelidad y la lealtad que yo le tenía a mi amigo Jonatán. Ya no hay de esos amigos. Pero quiero decirle algo, en el ministerio se necesitan amigos, se necesitan hermanos y familias leales primeramente a Dios, pero leales a ese lugar, leales a ese pastor, a esos líderes que Dios le colocó. Necesitamos gente fiel, gente leal a la obra, gente comprometida. Y todos los que están acá son gente así. Y quiero darle gracias. Han habido días difíciles con mi esposa. Mis hijos lo saben que están conmigo. Días de alegría, días de tristeza. Pero gente leal. Ha estado con nosotros. Muchos no están acá, o hicieron parte de acá, ya no están. Pero gracias a todos aquellos que han sido leales a Dios. Y han orado por nosotros. Y nos han bendecido. Y a veces han preguntado, ¿hay comida en tu casa, pastor? Quiero decirle algo que es una realidad. Últimamente las cosas económicamente no han estado muy bien.
Yo estoy recuperándome de mi pie, ya puedo caminar, pero le estoy pidiendo al Señor, Señor, necesito recuperarme nuevamente, porque lo más seguro es que tenga que volver a conseguir un trabajo. Yo renuncié hace 3 años y medio a la empresa donde trabajé por 12 años. Y gracias a Dios hasta aquí Él ha sostenido. Pero la situación económica de la obra de acción no está pasando por buenos términos ahorita. Porque esto se mueve con apoyantes de otros lugares, hay apoyantes que en un tiempo dieron, los más antiguos saben a qué me refiero, pero son apoyantes que después se desaparecieron y dejaron de apoyar. Y aunque el pastor Elvis hace un esfuerzo para sostener una ofrenda con la cual me sostengo, es difícil. Es difícil. Hay veces dice, pastor, espero se pueda recuperar pronto. Lo más seguro es que necesitamos que nuevamente consiga un empleo en una empresa. Y no hay problema, yo lo haré. Porque siempre trabajé. Y le doy gracias a Dios por estos 3 años y medio donde me he dedicado solamente a orar de lleno, a meterme de cabeza en la Biblia, a preparar estudios, a mirar qué vamos a hacer, y ha sido un buen tiempo. Pero si Dios también tiene para que vuelva a trabajar, hermanos, pues tendremos que hacerlo. Porque actualmente la iglesia ofrenda y da para el mercado de la iglesia, ofrenda y da para los servicios de la iglesia, pero no tenemos una economía actualmente que diga, es más, quiero que sepa que de la ofrenda que usted da, nada es para nosotros como pastores. Nada. Todo lo que usted da acá es para la obra del Señor. Pero la obra actualmente no da como para que el pastor tenga un sueldo. ¿Cómo hace el pastor Elvis para conseguir mi sustento? Yo no sé cómo hace. Pero han sido 3 años donde lo ha hecho y sé que es difícil también. De alguna manera Él ha mostrado su lealtad con mi hogar, quiero decirle. Porque Él sostiene su hogar y todos saben que ya no tiene un hijo, ya tiene 2. Y tiene que velar por su hogar y el sustento de su hogar, pero también ha mostrado lealtad, dándole el sustento también para Él mismo. Pero gracias por su lealtad, hermanos. Y que de aquí en adelante, que sea lo que el Señor diga, amén. Eso no lo digo para causar tristeza en ustedes y que, ay, pobrecito el pastor. No, pastor, tranquilo, vamos a recoger para que no tenga que trabajar. No, hermanos, Pablo trabajaba. Y en momentos era sostenido por la iglesia y como que bueno, y podía hacer sus misiones y podía hacer sus viajes, pero cuando tenía que volver a trabajar, dice la Biblia, y se reunía con Pedro, y cada uno compartía lo que estaba haciendo, y dice que ellos trabajaban también. Así que, si esa es la voluntad de Dios, espero estar sanito de mi pie, porque tenemos que continuar con la obra del Señor, amén. Pero así como hay gente leal, hay gente desleal. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Segunda de Timoteo 4, 10. Dice así. Porque Demas era una persona, un hombre, dice allí, porque Demas me ha ¿qué? Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Leamos el 11, mire lo que dice acá en el 11. Solo Lucas está conmigo, hasta ahí. Pero dice que otras personas que estaban con Pablo, ¿qué hicieron? Lo desampararon y lo dejaron solo. Ahí mismo, capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Versículo 15 del capítulo 1 de 2 de Timoteo dice así. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Estos dos
En algún momento colaboraron con Pablo, pero también, ¿qué hicieron? Lo abandonaron. Y así pasa en el ministerio. Hay gente que está contigo por una temporada, pero después se van. Hay gente que se va herida, hay gente que se va porque cambia de ciudad, hay gente porque no le gustó algo, pero siempre, siempre, siempre la gente leal y la gente que queda ahí es poca. Dios está llamando a que en el ministerio las personas que apoyan el liderazgo y apoyan a su pastor sean gente que, sean gente leal. Amén. Primera de Corintios, no sé si ya lo leímos, Primera de Corintios 16, 17 y 18. Primera de Corintios 16, versículo 17 y 18. Primera de Corintios 16, 17 y 18. Me regocijé con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico. Bonitos esos nombres de esos amigos de Pablo, ¿no? Pues ellos han que suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Pablo aquí hace mención de aquellos que cuando otros lo abandonaron, ellos permanecieron fieles ayudándole. Amén. 19, también el 19 ahí, déjamelo. Primera de Corintios 16, ahora el 19. Las iglesias de Asia os saludan y nuevamente ¿a quién nombran? A este matrimonio, Aquila y Priscila, con la iglesia que está ¿en dónde? En la casa de ellos. Os saludan mucho en el Señor. Entonces miren el testimonio tan lindo de Aquila y Priscila. Una pareja que recibe a Pablo, lo hace parte de su familia, lo hace parte de su trabajo. Esta pareja se acomoda al propósito de Dios y cuando Pablo tenía que viajar, fueron con ellos. Y lo que notamos acá es que en su casa, de alguna manera, se hizo un grupo familiar, como que la gente se reunía, porque aquí dice, y la iglesia que está en la casa de ¿quién? De Aquila y de Priscila. Entonces, hermanos, Aquila y Priscila se convirtieron su casa en un lugar donde se enseñaba la palabra de Dios. Su casa se convirtió en un lugar donde se reunían a buscar de Dios y eran una pareja de bendición. Dios usa hogares consagrados como bases misioneras. Un matrimonio dispuesto a sacrificarse por los siervos de Dios y por ayudar a la obra de Dios puede convertirse en una obra misionera sin que tenga títulos grandes. Romanos capítulo 16, versículo 3 y 4. Romanos 16, 3 y 4. Dice así. Saludad a Priscila y Aquila. Oiga, ¿se da cuenta en cuántos libros de la Biblia se habla de Aquila y de Priscila? Quiere decir que fueron un matrimonio que estuvo mucho con el apóstol Pablo y se mostraron muy fieles a él y ayudaron. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. ¿En qué se convirtió ese matrimonio? Colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí. Mire la lealtad que tuvieron, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Tremendo, mi hermano. Qué pareja, ¿no? Dirían por ahí como estilo de película, qué pareja explosiva esta gente. Una pareja de bendición. Pablo reconoce que el matrimonio de esta parejita arriesgó su vida por causa del Evangelio. Se expuso por amor a la obra de Dios y fue reconocida por las demás iglesias, por las iglesias de los gentiles. Porque hay algo muy presente y es que Dios honra a los que le honran. El verdadero apoyo al ministerio incluye sacrificio y no comodidad. Esto es sacrificio, hermano. Estar acá apoyando la obra, venir un sábado, cansados, a cocinar, ¿cierto, Jamie?
y de aquí salir corriendo para atender su casa, a su esposo, a sus hijos. Y Jamie llega tempranito y empieza a adelantar porque ella tiene que ir a cumplir a su casa a atender a su esposo. ¿Es fácil o difícil eso? Es un sacrificio. Cuesta, pero lo hacemos por amor. ¿Y Dios te ha bendecido por eso? Esta mujer ya lleva como 2 años acá. Se discipuló, ha sido fiel a Dios. Su esposo ya vino un domingo, ya lo conocimos, estuvo acá en un culto, gloria a Dios. Pero antes de que Jamie sirviera con nosotros decía, y muchas veces, perdóname que te tome de ejemplo, pero es un bonito recordar cuando uno con lágrimas decía, es que yo quiero servirle a Dios. Y ella lloraba y me decía, yo quiero, pastor, algo, póngame a hacer algo. Yo dije, bueno, empiézate a preparar, entra al discipulado, prepárate, estudia la Biblia, pídele a Dios con corazón que le quiere servir. Y cuando el Señor nos dispuso en el corazón, bienvenida, empiezas a servir en la cocina. Y eso es una bendición, poder servirle a Dios, ser de bendición para el Señor, amén. Y yo sé que muchos aquí quieren empezar a servir en la obra del Señor. ¿Cuántos quieren servir en la obra del Señor, mis hermanos? ¿Cuántos quieren servir? Romanos 16:15, ya vamos a terminar, tranquilo que ya nos vamos. Me faltan 15 minutos porque hoy es hasta las 12. Romanos 16:5, colócamelo allí, ¿qué dice? Dice Romanos 16:5, eso. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a, esos nombres tan bonitos, hermano. Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ya les digo por qué leemos eso. Este hombre, estas personas fueron colaboradores constantes en la obra del ministerio de Pablo, estos que nombran acá, y también colócame segunda de Timoteo 4:19. Vamos a ver aquí a otras personas que colaboraron fielmente en el trabajo de Pablo. Mira, aquí nuevamente quién está. Saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Ese Pablo tenía unos amigos con unos nombres bien particulares. Onesíforo también era otro colaborador, por si algún día tienen hijos, ahí tienen nombres, vean. Y va y le deja a su niño a la mamá, mami, cuídeme a Onesíforo, mamá. Oiga, mi hermano, 5, porque este punto 4 yo le había dicho que era largo, ¿se acuerda? Punto 5 ya de este sermón, otro punto ya, 5, quinto. La iglesia es responsable de servirse unos a otros con amor. La iglesia es responsable de servirse unos a otros con amor. Qué bonito cuando los siervos y la iglesia pues ayuda al pastor y a sus líderes, los sostienen, los pastorean, los cuidan, son de bendición, pero también recordemos que la iglesia tiene la responsabilidad de servirse los unos a los otros con amor. Gálatas 5:13. Gálatas 5, versículo 13 dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, si en algo podemos servirle a los demás, hay que hacerlo por amor. Es un mandato del Señor. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. ¿Listo? ¿Ya lo tienes? Pero qué inseguridad. En la mía se robaron Primera de Pedro. Primera de Pedro 4:10. Dice así:
Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quiere decir que la responsabilidad de la iglesia no es solamente con su líder o su pastor, sino que Dios nos llama a que nos bendigamos y nos colaboremos los unos a los otros. Si en algo podemos servirnos, recuerde que la Biblia también dice que hay que servir a todos, especialmente a los de la familia de Dios. Amén, a los amigos, a la familia de la fe. Una iglesia madura no pregunta, escuche esto y usted va a decir, a veces ha pasado acá en la iglesia. No con ustedes, con gente que escucha lo que se hace en este lugar. Escuche esto. Una iglesia madura nunca va a preguntar, ¿y allá quedan? Sino que va a decir, ¿en qué puedo servir? Y muchas veces, ¿y allá quedan? ¿Dan mercados? Sí, porque allá es que le dan cosas a los niños y dan mercaditos, porque si dan mercaditos, pues uno va, ¿sí o no? Y gracias a Dios hemos podido bendecir a través de nuestros amigos del lugar de su presencia. El año pasado creo que fue que entregamos 100 mercados. ¿Y cómo estaba esto? Tuvimos que hacer 2 cultos. Y la gente viene por lo que le dieron, porque gracias a Dios se pudo bendecir. Pero no muchas familias volvieron. Qué bonito poder bendecirnos los unos a los otros, pero recordar también que una iglesia madura no solamente pregunta ¿y qué me van a dar?, sino en qué puedo servir. Y en ese en qué puedo servir está el servirnos los unos a los otros. Para eso estamos, para servirnos. Sexto, la iglesia es responsable de guardar la unidad como cuerpo de Cristo. O sea que la iglesia es llamada a estar peleando como perros y gatos. Como hoy se están peleando muchos por partidos políticos y se sacan las greñas y se rasgan las vestiduras. ¿Y cómo así que usted de este partido, pues, no me vuelva a hablar? Y se está, hermano, es que está pasando. Y no solo ahorita, mire, es un síndrome que pasa en todas las elecciones que han habido. Y eso cada 4 años se les olvida que son cristianos y que aquí dice, la iglesia es responsable de cuidar y guardar la unidad que somos en Cristo, porque somos un solo cuerpo en Cristo. La iglesia es responsable de guardar la unidad como cuerpo de Cristo. Efesios 4, 1 al 3. Efesios 4, 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. ¿Cómo debe andar la iglesia? Escuche esto. Con toda humildad, mansedumbre, y escuche esto, soportándonos con paciencia los unos a los otros, como están haciendo actualmente, bloqueándose y peleándose por un candidato que después ni siquiera va a saber usted cómo se llama y qué necesita en su casa. Peleándose por un candidato que ni sabe cómo se llama su familia, en qué estrato vive usted, cuántas cuotas debe de su casa, si tiene o no para el arriendo, pero se están rasgando las vestiduras por eso. Cuando el Señor nos ha llamado a que actuemos con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En cambio ahorita todos están es paz, 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 porque usted no piensa igual que yo. ¿Y por qué va a regalar su voto a ese y no al mío? Pero creo que se nos está olvidando como iglesia cuál es nuestra responsabilidad, ya que andemos en unidad en el vínculo de la paz. Séptimo y último. Si quieren ya, Marcelita ya me hizo ojitos, ya terminé, si quieren que ya vayan bajando los niños. Séptimo y último, muy importante, hermanos, tal vez es más importante que todos los demás. Séptimo, la iglesia es responsable de cumplir
La iglesia es responsable de cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo predicando el evangelio. ¿Solamente el pastor tiene que ir a predicar el evangelio? La iglesia es responsable de ir a predicar el evangelio. ¿Y dónde está la iglesia? Amén. Por eso estamos aquí insistiendo en que la gente venga a estudiar en el discipulado para que se prepare y pueda ir a predicar la palabra del Señor. ¿Cómo quedó ese punto? ¿La iglesia es responsable de qué? De cumplir con la gran comisión. Y sé que todos saben del pasaje. Mateo capítulo 28, 18 al 20, colócamelo ahí. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí está hablando del poder del Espíritu Santo que también está en nosotros. Sigue. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigue. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, iglesia, hasta el fin del mundo. Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, todo lo que Dios representa, los atributos, las cualidades de Dios, el plan de Dios para la humanidad, toda la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer, escúcheme, sea dada a ¿qué? Sea dada a conocer por medio de ¿quién? ¿Por medio de quién? ¿Del pastor? Necesitamos que todo el mundo conozca a Dios por medio de la iglesia, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Entonces la responsabilidad de predicar y de hacer discípulos, ¿de quién es? De la iglesia. Puede cerrar su cuadernito, cerrar su Biblia. Hermanos, ¿quedaron claras las responsabilidades de la iglesia? Amén. Tenemos responsabilidades y que el Señor nos ayude a poder cumplirlas. Amén. Quiero leer un último pensamiento. Vamos a ver cuál es el niño que más se concentre. El que más, ahorita voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas preguntas? Vamos a ver quién está concentrado. Escuche. Esta pregunta. La gran comisión no fue dada al pastor o a los pastores o a los misioneros, sino es dada a toda la iglesia. ¿A quién es dada la gran comisión? ¿A toda la qué? La iglesia. Escuche. Evangelizar y hacer discípulos y de llevar el evangelio a todos lugares es responsabilidad de toda la iglesia. ¿De quién es responsabilidad? ¿Y quiénes son la iglesia? O sea que los niños también pueden predicar a otros niños. ¿Y los adultos a otros adultos? ¿Y acá hay sillas vacías todavía? Quiere decir que los niños deben llenar esas sillas con otros niños. ¿Y acá hay sillas de las grandes vacías? ¿Quién tiene que llenar estas sillas con otros adultos? Ellos, dígale. Ellos. Y dígale así, miren cuántas sillas vacías hay. ¿Por qué no has traído a alguien? Ahora nosotros le vamos a decir a ellos, ¿no? Ellos. Miren cuántas sillitas hay vacías. ¿Por qué no has traído a alguien? ¿Esa tarea es solo del pastor o es de toda la iglesia? Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a pedirle a Papito Dios que nos ayude a hacer esa tarea de traer a otras personas a Dios y a la iglesia. Amén. Cerremos los ojitos.
Muy bien, muy bien, muy bien. Cerremos los ojitos y repita conmigo. Papito Dios, te damos gracias por elegirnos y llamarnos para ser tu iglesia. Tenemos responsabilidades que debemos cumplir por amor. Ayúdanos a ser una iglesia responsable, obediente, que ande en unidad, que sea leal, fiel a Dios y fiel a sus pastores y fiel a la obra. En el nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a compartir la cena del Señor. Entonces, ya que están allá los dos jóvenes, pues que vengan ellos hoy y nos ayuden. A Dylan y a Samuel, por favor, ya que se vinieron hoy tan elegantes. Entonces,